Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 186. El tema de hoy es: la oposición se convirtió en una oportunidad. Stephen Lungu vino a nuestra casa y nos contó su historia. Es el hijo mayor de una madre adolescente proveniente de un municipio en Zimbabue, quien estuvo atada a un matrimonio difícil con un hombre que era más de 20 años mayor que ella. Su madre lidiaba con sus dificultades y luchas bebiendo intensamente. Cuando Stephen tenía 3 años, su madre lo llevó un día junto con sus hermanos pequeños a la ciudad. Le dijo que tenía que ir al baño y lo dejó con su hermana en la concurrida plaza del pueblo, mientras su hermano John jugaba en el suelo. 2 horas después no había regresado. Había huido dejando a sus 3 hijos al cuidado de una tía que lo aceptó a regañadientes. A la edad de 11 años, Stephen también huyó y prefirió vivir en las calles. Stephen desarrolló una fuerte amargura contra Dios. Cuando creció, siendo un adolescente, fue reclutado por una banda urbana llamada Las Sombras Negras, quienes cometían robos, violencias y destruían las calles de Zimbabue. Un día, un evangelizador llegó a la ciudad para hablar a miles de personas acerca de Jesús bajo una gran carpa. Stephen acudió con la intención de bombardear el evento, para lo cual llevaba una bolsa llena de explosivos. Quería hacerlo porque deseaba atacar a Dios. Mientras aguardaba el momento de su ataque, Shadrach Maloka, un predicador sudafricano, subió al escenario y anunció que el Espíritu Santo le había advertido que muchos en la audiencia podrían morir pronto sin Cristo. Con asombro, las sombras negras pensaron que alguien había descubierto su plan, y Stephen Lungu fue cautivado por el predicador. En cada uno de los pasajes de hoy vemos varios tipos de ataques y vemos cómo Dios convierte la oposición en una oportunidad. El primer texto que vamos a leer lo encontramos en Salmos capítulo 80, versos del 1 al 7. Vamos a leerlo en la PDT. Salmos 80, versículo 1. Al director, al compás de la melodía, los lirios del pacto, canción de Asaf. Pastor de Israel, escúchame. Tú que guías al pueblo de José, tú que estás sentado en un trono entre los seres alados, escúchanos. Aparece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Dios mío, acéptanos de nuevo. Sé bueno con nosotros y sálvanos. Señor Dios Todopoderoso, ¿cuánto tiempo vas a mostrar tu enojo ante la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas por comida, lágrimas en abundancia por bebida. Tú nos hiciste pasar vergüenza ante las naciones vecinas. Nuestros enemigos se ríen de nosotros, Dios Todopoderoso. Acéptanos de nuevo, sé bueno con nosotros y sálvanos. Primer punto, la presencia de Dios. Cuando afrontas dificultades en la vida, oposición y ataques, no hay nada más reconfortante que sentir la presencia de Dios, sabiendo que Él está contigo y su rostro te sonríe. El salmista se enfrentó al abuso y la burla de sus vecinos y enemigos. Estos ataques causaron mucho dolor, lágrimas por comida. El pueblo de Dios había sido alimentado con pan de lágrimas, por bebida, lágrimas en abundancia. Dios puede convertir la oposición en una oportunidad, sin importar cuáles son las dificultades que afrontas en tu vida. Solo ruega a Dios. Vamos a orar. Señor, restáuranos. Oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre mí y sálvanos. En el nombre de Jesús, te pido y aprovecho esta oportunidad para pedir salvación, restauración y vida. Salvación para todos los que están descarriados, los que se encuentran pecando, Señor. Te pido, por favor, que seas tú llevándolos a tus pies, salvándolos de todas ataduras y pecados. También para los que están enfermos, rogamos que sean sanos de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén. El primer texto lo encontramos en el segundo texto, Hechos capítulo 23, del 12 al 35. Segundo texto lo encontramos en Hechos 23, versos del 12 al 35. Planean matar a Pablo. A
la mañana siguiente, algunos judíos hicieron un plan y se comprometieron entre ellos a no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que se comprometieron a esto. Ellos fueron y hablaron con los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes y les dijeron: hemos hecho el compromiso entre nosotros de no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Esto es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo en el que le pidan al comandante del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. Pero el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y se lo contó todo. Entonces Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo: lleva a este joven ante el comandante porque tiene un mensaje para él. Entonces el capitán llevó al sobrino de Pablo ante el comandante y le dijo: el prisionero Pablo me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante llevó al joven aparte y le preguntó: ¿qué tienes que decirme? El joven dijo: los judíos decidieron pedirle que lleve a Pablo mañana a la reunión del consejo. Quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas, pero no les crea. Hay más de 40 hombres escondidos esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber hasta matarlo y esperan que usted acepte la petición. El comandante le dijo al joven que se fuera y le ordenó que no dijera a nadie que le había informado todo esto. Pablo es enviado a Cesarea. Entonces el comandante del ejército llamó a 2 capitanes y les dijo: alisten 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que salgan para Cesarea esta noche a las 9. Traigan unos caballos para llevar a Pablo sano y salvo ante el gobernador Félix. El comandante escribió una carta que decía: de Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, saludos. Los judíos agarraron a este hombre y lo iban a matar. Me enteré que él es ciudadano romano y fui con mis soldados a rescatarlo. Yo quería saber por qué lo estaban acusando y lo llevé ante la reunión del consejo. Esta fue la información que obtuve. Los judíos lo acusan de violar sus leyes, pero ningún cargo justificaba la pena de muerte ni el encarcelamiento. Cuando fui informado que algunos judíos planeaban matarlo, enseguida decidí enviárselo a usted. Les pedí también a los que lo acusaron que le informaran a usted sobre los cargos que tienen contra él. Los soldados obedecieron las órdenes y esa noche llevaron a Pablo a la ciudad de Antípatris. Al día siguiente, ellos regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron el viaje con Pablo. Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó a Pablo: ¿de qué provincia eres? Al saber que Pablo era de Cilicia, le dijo: escucharé tu caso cuando los que te acusaron lleguen también aquí. Entonces el gobernador dio órdenes de que mantuvieran a Pablo en el palacio que fue construido por Herodes. Segundo punto: la protección de Dios. Gustave Flaubert escribió una vez: se puede calcular lo que vale un hombre por el número de sus enemigos y la importancia de una obra de arte por los ataques que recibe. La razón por la cual la gente en la Biblia y en la iglesia de hoy son tan asediados es porque el trabajo que hacen es inmensamente importante. Estar bajo ataque no es un acontecimiento raro en la Biblia, como tampoco lo es en la vida de un cristiano. A veces pasas periodos de relativa calma, pero los ataques venideros son prácticamente inevitables. Dios tiene el control en cualquier situación de ataque a la que te enfrentes. Como vimos al final del pasaje de ayer, el Señor se le apareció a Pablo exhortándole: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des en Roma. Pablo permaneció bajo custodia a pesar de que bajo la ley romana no había ningún cargo por el cual merecía estar en prisión. Sus enemigos estaban decididos a matarlo y tenían un plan para su asesinato, basado, como ocurre con frecuencia, en mentiras, violencia y engaños. En realidad, todos los personajes que atacaron a Pablo eran tramposos. El propio comandante Claudio Lisias decía verdades a medias. En su carta al gobernador Félix no menciona que él mismo había encarcelado ilegalmente a Pablo, ni que estuvo a punto de torturar a un ciudadano romano, el cual no había sido condenado por ningún delito.
pero es la poderosa minúscula palabra que ahora entra en la historia. Pero Dios en su providencia protegió a Pablo. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Cuando su sobrino le cuenta de las acechanzas, Pablo hace que él le informe al comandante que organiza la protección para su viaje y de esta forma Dios protege a Pablo. Dios parece haber usado la combinación del sobrino de Pablo, el ingenio de Pablo y el comandante romano. La providencia y protección de Dios a veces vienen a través de aquellos que no son necesariamente cristianos. Pablo es llevado de forma segura al juicio con una carta de explicación del comandante. Sin embargo, Dios no intervino para rescatar a Pablo completamente y permaneció detenido. Dios lo protegió y lo usó en la situación en la que se encontraba. El propósito de Dios era que Pablo fuera a dar testimonio en Jerusalén y en Roma, y eso fue exactamente lo que sucedió. La oposición se convirtió en una oportunidad. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque puedes disponer de la gente para tus propósitos en cualquier situación. Señor, te ruego que hoy me uses a mí, así como usaste a Pablo, para avanzar en tu reino. Oro para que venga tu reino y se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tercer texto bíblico, ubiquémonos en Segundo de Reyes, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el capítulo 9, verso 37. Reinado de Jorán en Judá. Jorán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá en el 5º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel. Jorán tenía 32 años cuando comenzó su reinado y gobernó 8 años en Jerusalén. Pero Jorán se comportó como los otros reyes de Israel e hizo lo que no le agradaba al Señor. Jorán se comportó como la familia de Acab porque su esposa era hija de Acab. Pero el Señor no destruyó a Judá por la promesa que le había hecho a su siervo David, pues le había dicho que alguien de la familia de David reinaría siempre en su lugar. En la época de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá y nombró a su propio rey. Entonces Jorán fue a Zair con todos sus carros de combate, pero el ejército edomita lo rodeó. Jorán y sus oficiales lograron abrirse paso durante la noche, pero los soldados de Jorán huyeron cada uno a su casa. Así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época, Limná también se rebeló contra Judá. Todo lo que hizo Jorán está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Jorán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías, hijo de Jorán, reinó en su lugar. Reinado de Ocosías en Judá. Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar en Judá en el año 12 del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó un año en Jerusalén. Su mamá se llamaba Atalía, la cual era la hija de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo que no le agradaba al Señor. Hizo muchas maldades al estilo de lo que lo hacía la familia de Acab, porque su esposa era de la familia de Acab. Ocosías se alió con Jorán, hijo de Acab, para luchar en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Jorán. Por eso el rey Jorán tuvo que regresar a Jezreel para recuperarse de sus heridas. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Capítulo 9. Se consagra a Jehú como rey de Israel. El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo: prepárate, toma este frasco en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Al llegar ahí busca a Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Dinsi. Apártalo de sus hermanos y llévalo a un cuarto. Toma el frasco de aceite, derrámaselo sobre la cabeza y dile: así dice el Señor, te consagro como el nuevo rey de Israel. Luego corre rápido y escapa, no te detengas para nada. Entonces este joven profeta fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, el joven vio que todos los capitanes del ejército estaban sentados y dijo: capitán, tengo un mensaje para usted. Jehú le preguntó: ¿para cuál de nosotros es el mensaje? El joven le dijo: para usted, señor. Jehú se levantó y entró a la casa. Entonces el joven profeta derramó el aceite en la cabeza de Jehú y le dijo: el Señor Dios de Israel te dice: te consagro como el nuevo rey de Israel, el pueblo del Señor. Tienes que destruir a la familia de tu rey Acab
y así castigaré a Jezabel por la muerte de mis siervos los profetas y la de todos los siervos del Señor que fueron asesinados. Así toda la familia de Acab morirá. No quedará en Israel ningún hijo de la familia de Acab, sea esclavo o libre. La familia de Acab terminará como la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la familia de Basá, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel en el área de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Y el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Los siervos proclaman rey a Jehú. Jehú regresó a los oficiales del rey. Uno de ellos le preguntó a Jehú: ¿está todo bien? ¿A qué se te acercó ese loco? Jehú contestó a los oficiales: ya lo conocen a él y las locuras que dice. Los oficiales dijeron: no, dinos la verdad, ¿qué te dijo? Jehú le contestó a los jóvenes oficiales lo que el joven profeta le había dicho a Jehú. Y dijo: me dijo esto y esto. Y el Señor dice: te he consagrado como el nuevo rey de Israel. Entonces cada oficial se quitó el manto y lo puso en las gradas ante Jehú. Tocaron la trompeta y proclamaron: ¡viva el rey Jehú! Así que Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. En aquel tiempo, Jorán y los israelitas estaban defendiendo a Ramot de Galaad contra el ataque de Hazael, rey de Siria. El rey Jorán había luchado contra Hazael, rey de Siria, pero los sirios lo habían herido y el rey se había ido a Jezreel para curarse las heridas. Entonces Jehú le dijo a los oficiales: si están de acuerdo con que yo sea el nuevo rey, entonces no permitan que nadie se escape de la ciudad para contar las noticias en Jezreel. Jorán estaba descansando en Jezreel, así que Jehú subió a su carro y se fue hasta Jezreel. Ocosías, rey de Judá, también había ido a Jezreel para ver a Jorán. Un guarda estaba parado en la torre de Jezreel cuando vio acercarse al grupo de Jehú y avisó: viene mucha gente. Entonces Jorán dijo: manden a su encuentro un mensajero a caballo para averiguar si vienen en son de paz. Así que el mensajero fue al encuentro de Jehú y le dijo: el rey Jorán te pregunta: ¿vienes en son de paz? Jehú le dijo: a ti no te concierne si vengo en son de paz, ven y sígueme. El guarda le avisó a Jorán. El mensajero salió al encuentro del grupo, pero no regresó. Entonces Jorán mandó un segundo mensajero a caballo. Se acercó al grupo de Jehú y les dijo: el rey Jorán dice: paz. Jehú contestó: a ti no te concierne si vengo en son de paz, ven y sígueme. El guarda avisó a Jorán: el segundo mensajero no ha vuelto. Hay un hombre manejando un carro como loco, a la manera de Jehú, hijo de Nimsi. Jorán dijo: tráiganme el carro. Así que los siervos trajeron el carro de Jorán. Tanto Jorán, rey de Israel, como Ocosías, rey de Judá, subieron a sus carros y salieron al encuentro de Jehú. Se encontraron con Jehú en la propiedad de Nabón de Jezreel. Jorán vio a Jehú y le preguntó: ¿vienes en son de paz, Jehú? Jehú contestó: no hay paz mientras tu mamá Jezabel siga cometiendo prostitución y brujería. Jorán se dio media vuelta para escapar y le dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú agarró su arco y le disparó a Jorán en la espalda, penetrando su corazón. Jorán cayó muerto en su carro. Jehú le dijo a Bidkar, el oficial ayudante que manejaba su carro: lleva el cuerpo de Jorán y tíralo al viñedo de Nabón de Jezreel. Recuerda que cuando tú y yo cabalgábamos con su papá Acab, el Señor dijo que eso iba a ocurrir. El Señor le dijo a Acab: ayer vi la sangre de Nabot y de sus hijos, así te castigaré a ti en este campo, dijo el Señor. Así que lleva el cuerpo de Jorán y tíralo en el campo tal como dijo el Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio todo esto, intentó escapar por la casa del jardín, pero Jehú lo persiguió diciendo: mátenlo también a él. Hirieron a Ocosías mientras éste huía en su carro en el camino, hacia Gur, cerca de Ibleam. Alcanzó a llegar a Megiddo, pero allí murió. Los siervos de Ocosías llevaron su cuerpo en el carro hasta Jerusalén y lo sepultaron en la tumba con sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el 11º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, en Israel. Muerte de Jezabel. Jehú se acercó a Jezreel y Jezabel se enteró de las noticias. Se maquilló los ojos, arregló su cabello y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entró en la ciudad, Jezabel le dijo: hola, Simri, al igual que él mataste a tu amo. Jehú miró hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi lado? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 eunucos y Jehú les dijo: arrojen a Jezabel.
Entonces los eunucos arrojaron a Jezabel por la ventana. La sangre de Jezabel salpicó las paredes y los caballos pisotearon su cuerpo. Entonces Jehú entró en la casa para comer y beber y dijo: ahora encárguese de esa maldita mujer y sepúltenla, porque al fin y al cabo era hija de un rey. Cuando los hombres salieron a sepultar a Jezabel, no encontraron su cadáver. Solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Le comentaron esto a Jehú, quien les dijo: el Señor les había dicho a su siervo Elías el tisbita: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en Jezreel. Su cuerpo será como un campo donde se guarda estiércol en Jezreel, y nadie podrá conocerlo. Tercer punto: la paz de Dios. Hay un anhelo de paz en el fondo de cada corazón humano. Vemos este anhelo durante un periodo aterrador de la historia del pueblo de Dios. Joram fue otro rey de Judá quien hizo lo malo ante los ojos del Señor, seguido por Ocosías, quien también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por un momento hay un rayo de esperanza. Eliseo hace que Jehú de Josafat sea ungido. Un joven profeta derrama aceite sobre la cabeza de Jehú y declara: así dice el Señor, Dios de Israel: ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Curiosamente, los compañeros de Jehú consideraron que el profeta era un loco, y más adelante se ve a Jehú conduciendo su carro como un loco. Cuando Jehú comienza a llevar a cabo su instrucción, Joram envía mensajeros para que le pregunten 3 veces: ¿vienes en son de paz? Jehú responde: ¿cómo puede haber paz mientras haya tanta idolatría y hechicerías de tu madre Jezabel? Luego la propia Jezabel hizo la misma pregunta: ¿has venido en son de paz? La respuesta fue no. Jezabel tuvo una muerte terrible, como cumplimiento de la profecía que Elías había dado en Primero de Reyes, capítulo 21, verso 23. Aquellos fueron días de muerte y división. La declaración de Jehú de que no podría haber paz mientras la maldad de Jezabel continuara en Israel nos recuerda que la verdadera paz solo puede encontrarse en Dios. El alboroto de estos pasajes nos recuerda la necesidad de traer salvación y paz. Nos recuerda la necesidad de Jesús. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. En Juan capítulo 14, verso 27. La iglesia primitiva anunció las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo en Hechos capítulo 10, verso 36. San Pablo escribió: tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz, Romanos 8:6. De hecho, muchas de sus cartas comienzan: gracia a ustedes y paz. Lo leemos en 1 de Corintios 1:3, 2 de Corintios 1:2, Gálatas 1:3, etc. Volviendo a la historia de Stephen Lungu, las palabras del predicador lo convencieron de sus pecados y lo llevaron a un encuentro con Jesús, en el que experimentó la presencia de Dios y oyó hablar de la gracia y la paz de Dios. Stephen Lungu se acercó tambaleándose al escenario, agarró los pies del orador y comenzó a sollozar, convirtiéndose así aquella noche en seguidor de Jesucristo. A la mañana siguiente se presentó en la comisaría local y confesó sus crímenes. El sargento de la recepción miró la larga lista de cargos, escuchó su historia y lo absolvió. Stephen estaba tan feliz que cuando viajaba de regreso en el autobús se sintió impelido a darle las buenas noticias al resto de pasajeros aquella mañana. Desde entonces ha estado hablando a la gente acerca de Jesús. Stephen es ahora predicador de tiempo completo en África y orador en muchos eventos. Hace unos años, en uno de esos eventos, una anciana se acercó con el deseo de seguir a Jesús. Esa mujer resultó ser su propia madre, aquella que lo había abandonado unos años atrás. La presencia, la protección y la paz de Dios son una combinación poderosa, como lo ratifica Esteban. Porque me veo como un milagro de la gracia de Dios, así creo que el poder de Jesucristo para salvar a los pecadores todavía existe. Si pudo cambiarme, puede cambiar a cualquier persona. En medio de los ataques, ya sea que provengan de vecinos, enemigos o autoridades, puedes tener paz, sabiendo que Dios tiene el control de los acontecimientos y la historia.
y convierte la oposición en una oportunidad. Vamos a orar. Amado Señor, hoy te traigo mis peticiones con acción de gracias y oro para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús, como lo dice Filipenses 4, del 6 al 7. La pastora Pipa añade en 2 de Reyes 9, del 1 al 37. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos un llamado a dirigir? Jehú se sentía frustrado con el pasado y anhelaba el cambio. Tenía los dones y la posición y había recibido una palabra de Dios. Sus amigos y colegas pensaron que era una buena idea, así que cuando dio un paso al frente para liderar, lo siguieron. Muy bien, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.